Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí me están escuchando, por favor? Muy bien, Kevin. Muy bien. Bueno, voy a hacer un llamado de lista de los estudiantes que en el listado me aparecen matriculados en el grupo 04, o sea, el grupo de 4 a 6 de la tarde del día jueves. Bien. Entonces, en el grupo 04 tengo a Paula Andrea Calderón Vargas. ¿Se encuentra? Sí, señor, presente. Bien, gracias. Juan Sebastián Castañeda Polanía. No lo veo. Viene Camila Díaz. Bueno, creo que estuvo en el equipo anterior, pero bueno. Carlos Alberto Jom Gutiérrez. Presente. No, muy bien. Acá estoy, profe. Ok, listo. Señor. Luis Enrique Méndez Polo. No lo veo. Lisa Natacha Montero Trujillo. Lisa. Tampoco encuentra. Kevin Joel Ocampo. Sí está ahí. Kevin. Sí. ¿No? Y era Paola Pantoja. No la veo. Karen Alejandra Pasaje Urbano. Tampoco está. Bien, esos son los estudiantes que me aparecen matriculados en el grupo 04. Si alguno de los que está en este momento en línea y no aparece en la lista, entonces por favor me dice para adicionarlo al grupo 04. Yo, profe. Profe, creo que yo también. Karen Lice Rojas. Bien. Rojas. Karen Lice. Usted hizo adición de la materia, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo matriculé a lo último. Ok. Bien, entonces voy a anotar aquí Karen Lice. ¿Cuál es su segundo apellido, por favor? Suaza, profe. Suaza. Sí, señor. ¿Puede por favor me dicta su código? 2011-2, 2003. 105, 703. Perdón, ¿quién más me decía que no estaba en la lista? Yo, profe. Yo no estoy en la lista. Carlos Alberto, ¿cuál es su apellido? Delgado, profe. ¿Delgado? Carlos Alberto Delgado. Sí, señor. Queda en el grupo 04. ¿Quién más no está en la lista? Yo, profe. Juan Sebastián Castañeda. ¿Cómo? Juan Sebastián Castañeda Polanía, profe. Ok, ya, listo. Juan Sebastián, grupo 4. Muy bien, listo. Bueno, entonces, si no hay más estudiantes, Profe, yo, ¿cuál es su apellido? María José Zapata García. María José. Ah, sí, listo, queda el grupo 4. Muy bien. Listo. Ok. Bien. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar el desarrollo de la parte experimental del curso de laboratorio, del curso de física moderna. Bien, como ya les he explicado los otros dos grupos, este laboratorio que vamos a hacer consistirá fundamentalmente en una reflexión, en un análisis acerca de el método experimental que se realiza para calcular algunas constantes, como la constante de Planck,
o a comprobar alguna ley, como la ley de corrimiento de Duhan-Hahn, o para hacer algunos cálculos, como por ejemplo, medir el valor de la energía de un electrón en el nivel K del átomo de cobre o de aluminio, etc. Este es un laboratorio donde fundamentalmente se maneja un proceso de interacción de las radiaciones con la materia. En este curso, a diferencia de la mecánica, de pronto la termodinámica, los constructos teóricos son observables directos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, usted en mecánica va a hacer un experimento, digamos la segunda ley de Newton, y entonces usted va a trabajar con los carritos dinámicos. Entonces usted directamente observa las características del carro, si está en movimiento o no está en movimiento, si el movimiento es rápido, lento, acelerado, desacelerado. Usted observa o puede medir la distancia de manera directa con un metro recorrida por el carro dinámico, o puede medir el tiempo transcurrido en un desplazamiento con un cronómetro, etc. Entonces son los experimentos, digamos, las variables son observables directas. Puede uno apreciarlas como observables directos. Mientras que en el curso de física moderna, la parte experimental, fundamentalmente no maneja constructos teóricos observables directos porque no podemos ver los rayos X. En esta práctica vamos a trabajar bastante la interacción de radiaciones, en este caso rayos X, con la materia. Y entonces los rayos X, pues sabemos que son ondas electromagnéticas, así como la luz, y que estas ondas electromagnéticas se definen como rayos X cuando se encuentran en el rango de 0,1 a 100 unidades Armstrong. Es decir, el espectro electromagnético está compuesto por toda una gama de radiaciones electromagnéticas, de las cuales una región muy pequeña corresponde al espectro visible, que va de los 3.500 más o menos a los 6.500 Armstrongs. Quiere decir que los seres humanos solamente podemos interactuar, solamente podemos percibir una región muy estrecha, muy pequeña del espectro electromagnético. Mientras que hay radiaciones que son del orden de 2 centímetros, como las microondas. Hay radiaciones que son del orden de metros, como las ondas de radio, ondas de televisión. Y por el otro lado, por debajo de los 3.500 Armstrong, hay radiaciones como el infrarrojo, ¿ya? O el ultravioleta, perdón, el ultravioleta, que son radiaciones más energéticas, y más allá del ultravioleta, entonces tenemos los rayos X, ¿ya? Más allá de la región de los rayos X, tenemos por debajo de 0,1 Armstrong los rayos gamma. Tanto los rayos gamma como los rayos X son radiaciones electromagnéticas. Pero también hay otro tipo de radiaciones, que son los rayos beta, que son electrones altamente energéticos, y los rayos alfa, que son núcleos de helio, o sea, es helio doblemente ionizado. Son partículas que tienen carga. Los rayos X y los rayos gamma no tienen carga. Entonces los rayos X y los rayos gamma no son desviados por campos eléctricos ni magnéticos, mientras que los rayos alfa y los rayos beta, por poseer carga, son desviados por campos eléctricos o campos magnéticos. Bien, entonces ahí tenemos una gran diferencia de las radiaciones y tenemos un panorama bastante amplio acerca de cuál es la naturaleza de los rayos X y dentro de qué rango del espectro electromagnético ubicamos los rayos X. Entonces repetimos que van de 0,1 a 100 unidades Armstrong. Bien, si los rayos X van de 0,1 a 100 unidades Armstrong y solamente podemos percibir radiaciones
de 3500 a 6500 anchos, pues obviamente los rayos X no son observables, no son observables directos. Simplemente podemos conocer sus efectos al interactuar sobre la materia. Efectos que, como se van a estudiar en el curso de física moderna, hay efecto Compton, hay efecto fotoeléctrico, hay ionización, como vamos a analizar ahora en este experimento, y dispersión en general de la radiación al interactuar con los átomos que constituyen la materia. Bien. En ese orden de ideas, entonces, los experimentos que se van a hacer exigen una conceptualización bastante definida, bastante precisa para poder entender qué es lo que vamos a hacer. Por eso, en este laboratorio, fundamentalmente vamos a trabajar con un solo equipo, el equipo de rayos X que hay en la Universidad Surcolombiana, que nos permite hacer alrededor de unas 25 experiencias. Y en este laboratorio, que lo vamos a hacer virtual, digámoslo así, esencialmente no se va a hacer manipulación de equipos, porque en primer lugar no hay las condiciones adecuadas en la universidad para ponernos a trabajar allá de manera directa, empírica con los equipos, porque el salón de laboratorio es muy pequeño y ahí no se puede garantizar condiciones de aislamiento. Ahí todo el mundo está muy cerca, es un recinto muy cerrado y no hay las condiciones para poder hacer ese experimento. Y además, no se justifica exponerse, como dicen, jugarle a las probabilidades, a ver si nos contagiamos o no nos contagiamos. Entonces lo mejor es, mientras exista este brote de pandemia del coronavirus, tomar todas las precauciones del caso y más bien hacer una profundización de un análisis, de una reflexión de los resultados de estos experimentos que se realizan en el laboratorio. Lo más importante es comprender esos métodos experimentales, las leyes que allí se aplican, que están involucradas en cada experimento. Bien, entonces, hecha esta introducción de que el laboratorio fundamentalmente consiste en experimentos donde vamos a manejar radiaciones, rayos X, interactuando con la materia, voy a explicar en qué consiste ese equipo de rayos X que hay en la Universidad Surcolombiana y que se utiliza para todas estas prácticas de laboratorio. Bien, entonces vamos a hacer aquí un cambio de cámara un momentico y ya pasamos a hacer la explicación del equipo de rayos X. Bien, como ilustra esta figura, el equipo de rayos X es un dispositivo que, como se puede apreciar ahí, es bastante sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que está compuesto por paredes laterales, frontales, la parte superior e inferior, bastante pesadas, bastante densas, de material de plomo, material plomado. Este es un equipo que más o menos tiene una altura por ahí de unos 60, 70 centímetros, tiene de fondo alrededor de 50, 60 centímetros y también tiene aquí de ancho alrededor de unos 60, 70 centímetros. Bien, como pueden ver, sus paredes son anchas y está compuesto aquí por dos partes fundamentales. Esta primera parte, que es la cámara de experimentación, y esta segunda parte, que es donde se generan los rayos X, donde está el tubo de rayos X. Bien. En la cámara de experimentación, en esta parte, podemos encontrar que hay una ventana, hay una puerta mejor, deslizante, de manera lateral, que está compuesta, o mejor, es de un material de plexiglas plomado, ¿ya? Que es más o menos de 1 centímetro de espesor
y garantiza que la radiación de rayos X que se genere aquí no salga de la unidad para que quienes están trabajando no se irradien. En esta primera parte de la unidad de rayos X, tenemos el tubo de rayos X, que ya voy a explicar en qué consiste o cómo funciona, y además toda la parte que corresponde a los altos circuitos, a los circuitos de alto voltaje, que son circuitos de alimentación para el funcionamiento del tubo de rayos X. Entre, digamos, la parte donde se encuentra el tubo de rayos X que genera la radiación y la cámara de experimentación, hay una ventana, que es este cilindro, más o menos, no sé si lo logren apreciar ahí, pero bueno, es un cilindro, una ventana cilíndrica que hay entre el tubo de rayos X y la cámara de experimentación. Se suele decir que es la ventana del tubo. Allí en esta ventana del tubo se colocan colimadores, que son dispositivos metálicos que definen unas de rayos X para poder obtener intensidades diferentes y que sea un haz no disperso, sino un haz dirigido hacia el objeto de experimentación, hacia el material que se va a estudiar. En la parte posterior de la cámara de experimentación se pueden ver aquí en este lado derecho que hay unos conectores. Allí esos conectores son para conectar un dispositivo que se coloca aquí dentro de la cámara de experimentación que se llama el goniómetro. Ese goniómetro es un dispositivo que lleva un tubo detector de radiación y un cristal dispersor de radiación. Y esos dos dispositivos, detector y cristal, trabajan de una manera sincronizada. Ya más adelante vamos a entender por qué. Y ese manejo, por supuesto, se controla de manera electrónica a través de las conexiones que se hacen cuando se monta el goniómetro. También está conectado, o mejor, también tiene conectores para conectar a otros dispositivos según el propósito de experimentación que se tenga o la práctica que se vaya a realizar. Por este lado, por esta parte lateral, hay unos dispositivos donde se tienen conectores para un computador, para voltímetro, para amperímetro y para graficadores. Entonces, digamos que esta es la conexión con dispositivos externos que se le pueden colocar a esta unidad. Esta unidad es un equipo bastante automatizado y lo podemos manejar desde el computador que coloquemos acá. Y entonces hay un software que se llama Measure, se monta en el computador y desde el computador podemos manejar el equipo de manera automática. Podemos darle parámetros de voltaje, al tubo de rayos X, de amperaje, de posición del cristal detector, perdón, del tubo detector, posición del cristal difractor. Entonces, los equipos que se colocan dentro de la cámara de experimentación o los aparatos que se colocan dentro de la cámara de experimentación se pueden manejar o calibrar tanto desde el computador a través del software Measure y obtener las variables del experimento que se está haciendo acá. Por ejemplo, medir corriente en función del voltaje anódico. Y entonces el computador, a través de este software, nos hace la tabla de datos y si le colocamos al computador una impresora, entonces podemos obtener de manera impresa los datos y a su vez las gráficas. Es decir, el software permite hacer las gráficas directamente. Bien, pero este equipo también se puede trabajar de manera manual, ya no de manera automatizada aquí con el computador, sino de manera manual. Para eso, aquí en la parte frontal, tiene un panel de conectores, donde aquí hay un botón de encendido, aquí hay un botón para que el tubo de rayos X genere radiación, aquí hay un indicador de radiación que nos indica si se está produciendo radiación o no hay radiación. Aquí hay unos botones para ajustar el voltaje al tubo de rayos X y el amperaje.
hay otros botones para ajustar la posición del cristal o la posición del tubo contador Geiger. Entonces, digamos que los botones que están en este panel frontal son de uso manual. Se puede trabajar manualmente el equipo, pero usualmente casi siempre se trabaja de manera automática porque es mucho más fácil con el computador que aquí de manera manual. Bien, además, pues porque uno programa el barrido del cristal y del tubo contador, y entonces el aparato lo hace de manera automática en lugar de estar haciéndolo aquí de manera manual con los botones de la parte frontal. Bien. Por supuesto, este es un equipo costoso. La universidad no tiene sino una sola unidad de estas. Entonces, los estudiantes trabajan con grupos pequeños, 2, 3 estudiantes, se van rotando. A veces no se alcanza a hacer todo en una sesión de laboratorio, entonces un estudiante hace una parte y los otros hacen la otra, y luego unen datos y hacen sus informes. Bien. Este es un equipo de rayos X y como tal genera radiación de rayos X que, como ustedes saben, es altamente penetrante. ¿Y por qué es altamente penetrante los rayos X? Pues porque son radiaciones de longitudes de onda de 0,1 a 100 unidades angstroms y las dimensiones atómicas son de unidades angstroms. Las órbitas electrónicas en los átomos son de las unidades Angstrom. El núcleo atómico es un objeto que es del orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos, bueno, más o menos, dependiendo del número atómico, puede ser 10 a la menos 14, es decir, depende del número atómico. Por supuesto que el núcleo más pequeño es el más sencillo, que es el hidrógeno, y el más complejo pues era el urano, 92. Entonces el tamaño va a depender del número atómico, el número de nucleones. Pero esencialmente el átomo es vacío. Y entonces las radiaciones de rayos X fácilmente penetran la materia, pueden penetrar, y por eso decimos que los rayos X son altamente penetrantes. Y como vamos a analizar en el experimento de hoy, un efecto es que ionizan los átomos, ionizan la materia. Y al ionizar la materia, si se está tratando, por ejemplo, de materia viva, de seres vivos, de tejidos vivos, entonces por supuesto que los rayos X van a hacer un daño. Digamos que el cuerpo humano, el 70% es agua. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el átomo más sencillo. En el hidrógeno, el electrón está ligado al núcleo por un voltaje o un potencial de 13.6 electronvoltios. Unas de rayos X, con una energía superior a eso, fácilmente ioniza el hidrógeno. Entonces el hidrógeno es una sustancia, es un elemento que se ioniza fácilmente con rayos X, y entonces por supuesto que el efecto ionizador de los rayos X es fatal. Entonces daña digamos, hay ionización, rompe los enlaces, hay daño de la célula, hay degeneración de la célula, y pues de ahí para allá ustedes entenderán mejor todo lo que pasa, ustedes que han visto sus cursos de citología y todo ese tipo de cosas, allá el estudio de la célula, en fin, comprenderán todo el daño que se puede hacer y las enfermedades que generaría esto. Entonces sabemos que los rayos X generan cáncer. Bien, pero este es un equipo de fines didácticos. Ustedes saben que hay equipos de rayos X en los laboratorios de radiología, donde se toman radiografías para tipo diagnóstico, o en instituciones de uso industrial que utilizan los rayos X para estudios de calidad de materiales, etcétera, que necesitan tener fuentes de rayos X altamente energéticas, y que esos equipos de rayos X de radiología para fines de diagnóstico médico o para fines de control de calidad de sustancias o materiales o dispositivos son equipos de alta potencia. Este equipo de rayos X de la universidad es un equipo de potencia baja. Es un equipo para fines didácticos. Cuando digo de potencia baja, es que funciona con un voltaje máximo de
35.000 voltios, es decir, 35 kilovoltios. Mientras que en los laboratorios de radiología hay equipos que trabajan con 300.000 voltios, es decir, 30 kilovoltios. ¿Ya? Entonces tienen una potencia muy grande. Para tratar de tener una imagen de la relatividad entre estos equipos, digamos, de fines diagnóstico, con fines diagnóstico o con fines de control de calidad de sustancias y los equipos didácticos, pues basta hacer una analogía, que sería la siguiente. Cuando usted tiene un bombillo de 1 vatio, bombillo de linterna, o un bombillo con menos bateaje, 0,5 vatios o inclusive 1/10 de vatio, y le aplica una pila, una batería, nos da luz blanca. Y entonces decimos que esa luz blanca está compuesta por radiaciones de rojo, verde, amarillo, azul y violeta, que es el espectro luminoso de la luz blanca. Entonces un bombillo de una potencia de ese orden puede dar un espectro de luz blanca. Si usted toma un bombillo de 300 vatios o 500 vatios, como pueden ser las lámparas que utilizan, por ejemplo, para iluminar las calles, para la iluminación pública o para iluminar canchas de fútbol o de basquetbol en la noche, que son de alta potencia, pues también esas lámparas emiten radiación del espectro de la luz blanca, rojo, verde, amarillo, azul y violeta. Pues los dos espectros son los mismos. El que genera el bombillo de 1 vatio o menos, ese espectro que se genera ese bombillo es igual al espectro que genera una lámpara de 500 vatios. Lo que pasa es que la lámpara de 500 vatios lo hace con una potencia muy grande y el bombillito lo hace con una potencia muy pequeña. Algo similar pasa aquí. Entonces este equipo de rayos X de la universidad es un equipo de baja potencia. Sin embargo, este es un equipo que tiene todo un sistema de seguridad, en el sentido de que si alguien por accidente, por alguna cosa está distraído, abre esta ventana cuando el equipo está en funcionamiento, inmediatamente el equipo se apaga para que no emita radiación fuera de la cámara. Entonces ahí está un sistema de seguridad y un indicador acá cuando hay emisión de radiación. Entonces, repito, es un equipo muy seguro, es un equipo que se puede trabajar con bastante seguridad, de baja potencia, pero de todas maneras es radiación nociva. Y hay que tener mucho cuidado, con eso no se pone uno a jugar, sino hay que hacer con prudencia el montaje de los experimentos y el manejo de esta ventana de la cámara o esta puerta deslizante de la cámara de experimentación. Bien, como les decía, aquí hay una cámara de experimentación donde se van a colocar diversos dispositivos para hacer prácticas. Y entonces, el equipo nos permite hacer alrededor de unos 25 experimentos, de los cuales en la universidad hacemos, en cada semestre, a veces unos 14 experimentos. Rara vez hacemos los 16. Bien, pero espero este semestre hacer por lo menos 14 análisis de experimentos, no hacer los experimentos allá, sino análisis de experimentos, para que veamos la utilidad que tiene este equipo y el alcance que tiene para comprobar algunas cosas fundamentales de la física moderna. Bien. Bueno, entonces hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta sobre el equipo de rayos X, sobre el funcionamiento de ese equipo, o pasamos de una vez a analizar la primera práctica o el primer experimento de este curso. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. El experimento que vamos a analizar, el primer experimento que vamos a analizar, lo vamos a denominar ionización del aire. Por rayos X. Bien.
aquí aclaramos que lo hacemos con voltaje anódico constante. Ya más adelante les explico en qué consiste esto. Bien. Como en toda práctica, debe existir un objetivo o un propósito de la práctica. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Digamos que analizar el fenómeno de ionización, analizar el fenómeno de ionización del aire contenido entre dos placas paralelas de condensador en función del voltaje de placa. Digamos que esa es la esencia de la práctica de hoy. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo se van a generar esos rayos X. ¿Ya? Entonces, tal como decíamos, hay un dispositivo aquí en esta unidad que se llama el tubo de rayos X y que tiene toda una serie de circuitos de alto voltaje que controlan y que regulan el proceso de generación de electrones, aceleración de electrones, refrigeración de ese tubo y, por supuesto, la, digamos, el envío de esos electrones, el envío de esa radiación hacia la cámara de experimentación. Bien, entonces aquí tenemos la generación de los rayos X. Entonces aquí tenemos el tubo de rayos X. Por supuesto que es un dispositivo bastante complejo, pero de una manera muy sencilla, que lo que nos interesa es el principio de funcionamiento y de generación de rayos X, vamos a considerar qué es un tubo de rayos X. Bien, un tubo de rayos X no es más que un dispositivo de vidrio al cual se le ha extraído el aire. Y dentro de este dispositivo hay dos elementos. Uno es un material de cobre o metálico. En caso del equipo de rayos X que se utiliza en la universidad, usualmente lo usamos con cobre. Y este dispositivo se coloca a una diferencia de potencial que puede ser variable y se toma de una fuente de alto voltaje. Entonces, este dispositivo del equipo o del tubo de rayos X se llama el ánodo. Ánodo. Y para el caso particular del equipo de rayos X de la USCO es de cobre. Bien. Este material anódico se somete a un voltaje que se aplica a través de esta fuente y con este reóstato o potenciómetro, ¿ya? Y decimos que este es el voltaje anódico que para esta experiencia se deja fijo y se deja en un valor de 35.000 voltios.
o sea, 35 kilovoltios. Bien. Este tubo de rayos X también posee otro dispositivo que es el que permite generar los electrones que van a colisionar con el ánodo. Entonces aquí tenemos que se genera, por decirlo así, una nube electrónica. Y entonces por eso esta parte de acá se llama el cátodo, que los electrones son negativos. Bien, tal como está ese montaje ahí, los electrones o la nube electrónica permanecería estática. Para poder acelerar los electrones y hacerlos que interactúen con los átomos del material anódico de cobre, hay que crear un intenso campo eléctrico dentro del tubo de rayos X. Para crear ese campo eléctrico intenso, entonces aplicamos una diferencia de potencial, es decir, cerramos este circuito. ¿Ya? Y en ese caso, estos electrones van a adquirir una energía cinética. Y entonces diremos, ustedes de su curso de electromagnetismo, saben que, en ese caso, la energía cinética de los electrones acelerados, porque están acelerados en un campo eléctrico, es K, energía cinética, un medio de la masa del electrón por el cuadrado de la velocidad a la cual se mueve. Y eso no es otra cosa que la carga del electrón por el voltaje anódico aplicado entre cátodo y ánodo. ¿Bien? Eso quiere decir que un electrón de esos es una partícula que la puedo representar mediante ese punto, ¿ya? Y decir que esta partícula que tiene esa energía cinética, además tiene carga y tiene masa, se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha con una velocidad v. Bien, digamos que la velocidad que va a adquirir desde el cátodo hacia el ánodo. Esos electrones se aceleran hacia acá. Bien, como decíamos hace un momento, la materia atómica es realmente vacía, porque el núcleo es del orden de 10 a la menos 14, repito, dependiendo del número atómico, ¿ya? Y las órbitas son del orden de 10 a la menos 11, es decir, 2, 3 órdenes de magnitud mayor. Entonces, hay un vacío muy grande dentro de esas estructuras electrónicas. Y entonces, los mismos electrones pueden penetrar, esos electrones pueden penetrar hasta el núcleo atómico. Y entonces, supongamos que aquí hay un núcleo atómico. Entonces, más Z veces E. Entonces, un núcleo atómico tiene carga positiva. Por el hecho de tener carga positiva, quiere decir, por la ley de Coulomb, que va a haber una fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo. Y entonces, estos electrones van a ser desviados, porque va a haber una fuerza de atracción. Ese electrón va a ser desviado, no va a seguir en línea recta, porque hay, por la ley de Coulomb, una fuerza de atracción entre el electrón y el núcleo de carga más Z veces E. Entonces quiere decir que va a ser una trayectoria de esta forma.
Es decir, se va a desviar, ¿ya?, de su trayectoria original. Es decir, la partícula viene y por aquí va a salir el electrón. Va a salir con una velocidad v. Bien. Nosotros sabemos que toda partícula de masa m que se mueve en una dirección y es afectada por una fuerza externa cambiando su dirección, esa partícula ha sido acelerada. Entonces aquí hay un efecto de aceleración. De teoría electromagnética ustedes aprendieron que cuando una partícula que tiene carga, como un electrón o un protón, sufre un proceso de desaceleración, el campo eléctrico alrededor de esa partícula es perturbado. Y este campo eléctrico genera un campo magnético. La interacción de ese campo eléctrico en el campo magnético genera radiación electromagnética. Son los procesos de emisión de radiación. Ustedes recordarán, si en su curso electromagnético vieron todo el proceso de ondas electromagnéticas, como la oscilación de cargas eléctricas generan ondas electromagnéticas. Bien, aquí entonces, este electrón, al tener esa variación de su trayectoria, genera radiación, que se suele decir que es radiación de frenado, es decir, un proceso de generación de rayos X es la radiación de frenado. Bueno, que en otros libros llaman o radiación Bremsstrahlung. O sea, bien. Entonces aquí tenemos un proceso de generación de radiación. Pero no solamente por este proceso se genera radiación, sino que ustedes vieron ya en sus cursos por allá de química que los átomos están compuestos por un núcleo de carga más z veces e. Y alrededor de ellos circulan en órbitas cerradas circulares los electrones. Y estos electrones se encuentran distribuidos en diversas capas dependiendo del número atómico del elemento del material. Y aprendieron también que cada una de estas capas tiene una energía y que entre mayor sea la capa, mayor va a ser la energía. Y entonces podemos decir que los electrones se encuentran en diversas capas, por ejemplo, el nivel K, L, M, y así sucesivamente podríamos continuar. Cuando un electrón de estos, generado en el cátodo, es acelerado con esta energía cinética, es decir, cuando un electrón incide sobre un átomo con una energía cinética 1/2 de mv cuadrado, si esa energía es mayor que la energía del potencial que tiene ligado el electrón al átomo, lo desprende de ese nivel. Si la energía es menor, no lo desprende. Bien, pero en el caso de que lo desprenda, entonces sabemos que este se convierte en un electrón libre, pero los electrones atómicos van a caer de manera aleatoria, ya sea del nivel L al K o del nivel M al K. Si es del nivel L al K, entonces decimos que se emite una radiación de una longitud de onda lambda sub K. O si es del M al K, también se emite una radiación
de longitud de onda lambda sub k. Pero cuando es del nivel m al k, entonces decimos que es lambda k sub alfa. Y cuando es del m al k, decimos que es lambda k sub beta. Bien. Aquí tenemos entonces dos procesos por los cuales se generan los rayos X, por radiación de frenado o por perturbación de las estructuras electrónicas de los átomos. En este caso, las radiaciones tienen longitudes de onda muy precisas. En este caso, las longitudes de onda varían. Esto se dice que es una radiación continua y esta se dice que es una radiación discreta. Esta radiación continua puede estar compuesta por radiación inclusive del infrarrojo, que está asociada con el calentamiento del material anódico de cobre por estos procesos de interacción. Entonces estos electrones colisionan con los átomos del cobre, ¿ya? Por supuesto va a haber una agitación molecular mayor acá y entonces la temperatura, al haber mayor energía cinética molecular o atómica del material del ánodo, va a aumentar la temperatura. Si aumenta la temperatura, entonces es necesario tener un sistema de refrigeración y entonces por eso el equipo de rayos X que tenemos en la universidad, que es de baja potencia, tiene un sistema de refrigeración por ventilador. Otros equipos de alta potencia tienen otros sistemas mucho más sofisticados, por sistemas, digamos, de fluidos refrigerantes o circuitos de agua alrededor del tubo para evitar el sobrecalentamiento del tubo y que se llegue a deteriorar. Bien. Entonces ya sabemos cómo se generan los rayos X. Entonces, este equipo nos produce radiación y que sale aquí como de forma dispersa. Pero para hacer el experimento se necesita tener una radiación bien definida, ¿ya? Para tener una radiación bien definida, entonces acá debemos colocar un dispositivo, del cual ya les hablé, que es un colimador. Entonces colocamos aquí un colimador, que es ese dispositivo de forma cilíndrica, en cuyo interior tiene un orificio cilíndrico y que en ese caso vamos a pensar que tenga un diámetro circular de 2 milímetros. Entonces este dispositivo es el colimador. Bien. De esa forma, entonces el colimador me define un haz de rayos X. Bien. Como hemos dicho acá, esa radiación está compuesta de diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, esta radiación que hay acá, decimos que es un haz de rayos X policromático porque está compuesto de radiaciones de diferentes longitudes de onda. Entonces diré que esto es un haz de rayos X policromáticos. Bien. Ahora entonces ya tenemos el haz de rayos X y vamos a tomar la muestra de aire dentro de la cámara, pero esa es la muestra de aire contenida entre dos placas de condensador. Entonces para eso colocamos aquí dos placas de condensador separadas una distancia d. Es decir, diríamos que entre la placa superior y la placa inferior hay una distancia d. Bien. Entonces lo que vamos a analizar es el proceso de interacción de esta radiación con la muestra
de aire que está entre estas dos placas. Bien. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay unos rayos X incidentes, ¿ya? Entonces, rayos X incidentes sobre la muestra de aire que está dentro de las placas. Entonces vamos a pensar que hay un átomo neutro o una molécula neutra. ¿Ya? Como efecto de la interacción de este haz de rayos X con el átomo neutro, hay el desprendimiento de un electrón. Entonces aquí tenemos un electrón. Y la formación de un ion positivo. Esas dos partículas tienen carga diferente. Entonces, de nuevo, por la ley de Coulomb, va a haber una fuerza de atracción entre el electrón y el ion. Y se van a recombinar de nuevo. Es decir, se va a formar de nuevo el átomo neutro. Pero, si nosotros colocamos esta placa inferior a un potencial positivo, por ejemplo, y la parte negativa la colocamos a tierra, entonces voy a crear un campo eléctrico acá. Es decir, tal como está esta placa, quedaría cargada positivamente. El potencial que colocamos aquí es un potencial variable. Entonces, se puede variar. Y lo vamos a variar desde 0 hasta unos 500 voltios. Bien, si esta placa se coloca un potencial positivo, entonces se genera un campo eléctrico con la placa negativa, la cual se conecta a través de un cable BNC a un dispositivo que lo vamos a llamar un amplificador de corriente continua. Este amplificador, por supuesto, también está conectado a tierra. De esa manera, la placa superior queda sometida a un potencial negativo. El campo eléctrico que se genera entre esas dos placas de condensador es un campo eléctrico homogéneo. Es decir, las líneas de campo eléctrico son paralelas. Quiere decir que la intensidad de campo eléctrico en cualquier lugar al interior de las placas es la misma. Entonces aquí tenemos líneas de campo eléctrico. Bien. Ese campo eléctrico se genera por el potencial eléctrico que se obtiene aquí a partir de esta batería, el cual lo vamos a medir colocando un voltímetro. Es decir, por ejemplo, entre estos dos extremos colocamos un voltímetro que me va a dar el voltaje de placa.
Bien. Entonces, ya ahora la situación es lo siguiente, que los rayos X ionizan la molécula o el átomo, generan el electrón y generan el ion positivo. Bien, por ser de diferente naturaleza hay atracción, se atraen de nuevo, pero si este electrón cae en un campo eléctrico con una fuerza eléctrica mayor que la fuerza de Coulomb, este electrón iría a la placa positiva. Es decir, el electrón viene a la placa positiva y el ion a la placa negativa. Entonces, las placas recogen las cargas generadas. Pero el potencial que nosotros estamos aplicando acá va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el potencial sobre la distancia de separación entre las placas. Si el potencial es constante, pues el campo eléctrico aquí es constante. Si el potencial aumenta, el campo eléctrico aumenta. Si el campo eléctrico aumenta, las fuerzas por unidad de carga, que es campo eléctrico, aumenta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico no es otra cosa que la fuerza por unidad de carga. Entonces, a mayor potencial, mayor campo eléctrico. A mayor campo eléctrico, mayor fuerza eléctrica y entonces puede recoger los electrones en la placa positiva y el ion positivo va a la placa negativa. Bien. Este amplificador de corriente va conectado con un amperímetro, el cual nos mide la corriente de ionización que llega a ese dispositivo a través del cable que se llama un cable BNC, que es el que conecta el amplificador de corriente con la placa positiva. Bien.